un día yo abrí la puerta y la oí llorando, sola en su cama. Este es Carlos Fram, un escritor colombiano, y aquí está hablando de su mamá, Luzmila, con quien era extremadamente cercano. En el 2007, Luzmila estaba sufriendo de varias enfermedades, tenía dolores constantes y se estaba quedando ciega. Entonces ya yo me acerqué y ella me dijo llorando, no, yo así tan ciega no quiero vivir, negrito, no quiero y no quiero. Yo le dije, dígame mi negra, que yo hago lo que usted me diga. Bienvenidos a Radio Ambulante, soy Daniel Alarcón. Hoy una pregunta, y es una pregunta bastante complicada. ¿Hay algún caso en el que esté bien ayudar a alguien a morir? Y si sí, ¿bajo qué circunstancias? Nuestra editora principal, Camila Segura, viajó a Medellín para conversar con Carlos. Carlos nació en Sonsón, un pueblito a unas 2 horas y media de Medellín, un lugar en esa época bastante tradicional y católico. El gran trauma de su adolescencia, lo que lo marcaría de alguna manera, fue la muerte de su abuela materna. Carlos tenía como 14 años y a Carmelita, así se llamaba, le dio un cáncer de piel. Ella tenía 85 años y vivía también en Sonsón. Durante meses sufrió horriblemente. No toleraba el contacto con la ropa, entonces la tenían que envolver en plásticos que cuando se los quitaban le arrancaban la piel. Entonces todo ese suplicio, ese sufrimiento y ver cómo esta anciana tan querida se iba deshaciendo la piel, ¿cierto? Se iba quedando en carne viva toda. Carlos sentía que no era justo que una persona sufriera tanto y que tuviera que esperar a que le llegara la muerte para descansar. Y muchas veces a lo largo de la vida con mi madre recordamos esa agonía de Carmelita y ambos coincidíamos, pues no vimos nunca sentido ese sufrimiento de esta mujer. A pesar de que creció en una familia muy católica, a raíz de esta experiencia Carlos comenzó a separarse de la religión. No entendía por qué el catolicismo podía estar en contra de la eutanasia. Cuando se graduó de bachiller, Carlos se mudó a Medellín a vivir con su papá. Poco después le siguieron su mamá y su hermano. Se dedicó a escribir y llegó a publicar un par de libros de poemas. Vivió feliz durante casi 20 años en una casa grande con sus papás y 2 tías. A sus 27 años empezó a trabajar y dejó de escribir. Todo empezó a cambiar en el 2000, cuando su mamá se fracturó una pierna. En un lapso de 2 años, su papá y sus 2 tías se murieron y la salud de Luzmila empezó a deteriorarse. Ya estaba setentona y descubrieron una artrosis y osteoporosis y además empezó a perder la visión rápidamente, 3 enfermedades. Entonces mi madre pasó muy rápido de ser una mujer, pues no diría yo alegre, pero pues una mujer activa y socialmente pues en movimiento, a ser una mujer triste. Carlos quedó solo con su mamá y un perrito. Había empezado a dictar clases de lectura en un colegio y pasó de vivir en esa casa grande llena de gente a vivir con su mamá en un apartamento chiquito. No desagradable, pero sí chiquito. Muy diferente a la vida que tenía antes. Ese espacio tan reducido hizo que algo pasara entre Carlos y Luzmila. Ahí yo descubrí que mi madre y yo éramos más como un par de amigos. Entonces lo que se dio entre mi madre y yo al final pues fue una relación digamos que muy dependiente y muy cariñosa. A mí me daba como mucho pesar de ella, ¿no? De su indefensión, de su impotencia. Su hermano Iván había vuelto a Medellín después de 20 años en Estados Unidos. A pesar de que vivía cerca, el que realmente cuidaba a Luzmila era Carlos. Yo era profesor, ¿no? Entonces la vida mía básicamente era las clases en el colegio y cuidarla a ella, estar acompañándola. Pasaba mucho tiempo sola, muy adolorida, empezó pues a complicarse. Todos los días era la quejadera, era como un mantra, ¿cierto? ¿Cuándo te vas a acordar de mí, Diosito? Acuérdate de mí, qué cosa tan horrible, no quiero vivir. Él salía todos los días temprano para el colegio y desde allá la llamaba un par de veces. Normalmente Luzmila se quedaba en la cama hasta las 9 o 9:30. Oía radio y rezaba el rosario. Se levantaba, se bañaba, desayunaba y a veces o se volvía a acostar, dependiendo de cómo se sintiera, o se sentaba al lado de la ventana a recibir sol, sin poder ver casi nada. Carlos llegaba a almorzar. Entonces básicamente las tardes eran o yo quedarme con ella y le leía mucho, le gustaba que yo le leyera, o salir al médico, o a dar una caminada con el perrito, pues y ella. Pero hasta esas caminatas que tanto le gustaban se le volvieron muy difíciles por el dolor que sentía en todo el cuerpo.
Para enero del 2007 ya no veía más que manchas, no distinguía detalles, y una de las cosas que más le daba tristeza era no poder verle la cara a Carlos. Ella le encantaba ver televisión por las noches y leer, por ejemplo. Perdió esa posibilidad muy rápido, ya no podía hacer nada en la cocina, se empezó a sentir muy inútil. En abril del 2007, Luzmila cumplía 82 años y Carlos quería invitarla a un restaurante a comer, pero ella no quiso. Así que pidieron algo e improvisaron una celebración, pero Carlos se sintió mal por la simpleza del asunto. Y yo le dije que no se preocupara, que el próximo cumpleaños yo le iba a traer una serenata. Entonces me dijo, ay no, mijito, no lo quiera Dios, yo sé que no paso de este año, no quiero. Luzmila se pasaba diciendo cosas parecidas, pero las ideas de Carlos sobre el derecho a morir dignamente estaban relativamente claras desde que vio cómo se murió su abuela materna. Después, ya de grande, leyó filósofos y otros que ayudaron a reforzar sus ideas. Un libro en particular lo impactó mucho, se llama Final Exit. El libro es una investigación de las maneras de suicidarse, buscando aquella que sea la más efectiva, rápida y dulce. Y ahí lo tenía. Entonces él recomienda ahí una mezcla de somníferos potentes, barbitúricos, con morfina, ¿no? Como letal. El libro lo consiguió en los 90s, a raíz de que un amigo muy cercano trató de suicidarse con pastillas, pero falló. Lo leyó cuando su mamá aún no estaba enferma, y este detalle es importante, pues lo que queda claro es que Carlos, desde hacía mucho tiempo, estaba pensando en maneras dignas y dulces, como dice él, de morir. Yo tuve incluso durante años en un gabinete de mi escritorio la dosis, ahí la tenía, las pastillas, las cajas y la morfina, hasta que las boté pensando que ya estaban vencidas. Para Carlos, tener la dosis letal en su escritorio era cuestión sencillamente de ser precavido, como quien tiene una aspirina para el dolor de cabeza o una curita por si uno se corta. Era un seguro, digamos, que yo tenía ahí. La sensatez aconseja estar preparado, no esperar a que uno quede cuadrapléjico para ver qué se hace, ¿no? Y yo creo que debería, en este momento, así yo no pienso en suicidarme, hoy o mañana, yo debería tener esos medicamentos al alcance, porque puede suceder cualquier cosa. Entonces Carlos, enfrentado todos los días al sufrimiento de su mamá, a su deseo explícito de morir, como en mayo del 2007, empezó a hablar con ella sobre el tema de una manera más directa. Mi madre insistía en que a ella le parecía que Dios era el que daba y quitaba la vida. Pero él la dejaba saber muy claramente Que yo viéndome en una situación de invalidez, yo me suicidaría de una manera, eso sí, dulce y tranquila. Las píldoras, las pastillas, la inyección, lo que fuera. Carlos conversaba con ella de este y muchos otros temas: el aborto, la homosexualidad, la eutanasia. Me dijo que su mamá era una persona que, a pesar de ser muy religiosa, tenía tendencias liberales. Muchas veces coincidía con las visiones de Carlos, lo que no es poca cosa si se considera de dónde venía, su edad, su generación. Carlos me contó que le tradujo a su mamá partes del libro Final Exit y que le llevó un par de películas en las que un ser querido ayuda a otro a morir. Ella me acompañó pues recostadita a mí porque no la podía ver, pues yo le iba contando. Y curioso, mi madre hace el desenlace, perfecto, y dice, claro, muy bien. Pero el libro, las películas, este proceso que Carlos describe de manera tan inocente, algunos podrían llamarlo manipulación. Cuando le mencioné esta interpretación, me respondió de la siguiente forma. Pues yo no creo que sea la palabra, pero más fácil diría yo que es la religión la que te manipula, pero no, uno nace y le abrochan de una vez tal o cual creencia. Pero Carlos siempre respetó las creencias religiosas de Luzmila. La religiosidad o la religión era para mi madre una compañía, un consuelo. Entonces no se trataba de eso, sino como llevarla a una noción de un Dios compasivo, el Dios misericordioso, ¿no? Unos meses después de cumplir sus 82 años, en septiembre del 2007, el oftalmólogo de Luzmila le sugirió que se operara de las cataratas. No le aseguró que fuera a funcionar, pero era la última esperanza que tenía de volver a ver algo. Ella no quería, pero Carlos la convenció. La operación fue un fracaso. Yo creo que ese fue el punto, porque a pesar de que ella está muy adolorida, lo que más la mortificaba era la ceguera. Un día, poco después de la operación,
Carlos pidió permiso del colegio para salir más temprano. Ella no supo y yo abrí la puerta y la oí llorando sola en su cama. Entonces ya yo me acerqué y ella me dijo llorando: no, yo así tan ciega no quiero vivir, negrito, no quiero y no quiero. Yo le dije: dígame, mi negra, que yo hago lo que usted me diga. Y unos días después, Luzmila le dijo a Carlos explícitamente que estaba lista. Entonces ella me dijo: bueno, consiga lo que necesite. Entonces yo sentí que eso era ya, yo supe ya que los días nuestros estaban contados. Dijo nuestros. Y es que Carlos no le había contado algo a su mamá. Yo ya había tomado la determinación también, sin que ella lo supiera, de que si ella aceptaba, yo también tomaría el cóctel letal. Ahora, eso sí, mi madre no tenía la menor idea de que yo planeaba acompañarla. No lo habría permitido de ningún modo. Pero yo sí deseaba ese fin con ella, ese desenlace con ella. Y es que Carlos en esa época estaba también pasando por una etapa muy difícil. Tenía 42 años y llevaba 6 trabajando en un colegio y no lo disfrutaba. Había dejado de escribir a los 20 y se sentía perdido, desmotivado. Trabajo, mi madre tan enfermita, yo no tenía una pareja, por decir algo, ni hijos, ni nexos, ni lazos. Pero también la ausencia de ella, que se había vuelto pues como mi razón de ser. Entonces como que esa burbuja se iba a reventar, ¿cierto? Y yo no estaba como dispuesto a sobrellevar esa soledad. Carlos empezó a dejar todo en orden. Renunció al colegio con el pretexto de que tenía que cuidar a su mamá. Y un sábado, El 20 de octubre me dijo: mijito, no olvide conseguir aquello. Era como otro eufemismo, ¿no? Ya yo supe que probablemente era ese mismo día. Iván, el hermano de Carlos, vino de visita ese sábado. Vi a Carlos escribiendo en el escritorio y a su mamá en la cocina. Este es Iván. Se veía muy deprimida, ¿cierto? Eso sí noté yo, como siempre, ¿no? Pero ese día pues sí la vi muy triste y entonces me quedé por ahí unos 15 minutos, creo, aproximadamente ahí. Entonces yo le dije que mañana regreso, ¿cierto? Yo la abracé y me despedí de ella. Cuando Iván se fue, Carlos le dijo a su mamá que ya tenía los medicamentos. Que era su decisión, y ella me dijo: ¿y yo qué más espero? En fin, vino un momento en el que ella se fue a rezar. Yo la vi arrodillada en el pie de la cama y yo supe que hasta ahí llegó. Ella regresó de sus oraciones, traía unas cajas de los omníferos que ella pues se tomaba también para ajustar. Ahí nos abrazamos y ahí fue la única escena, digamos, de llanto o de patética, ¿cierto? Yo me contuve mucho para que no hubiera un toque dramático en algo que me parecía que era una transición hasta muy bella. Eran las 9 de la noche o algo así. Se tomaron un café con tostadas y se fueron a la cocina. Yo preparé el cóctel en la licuadora con un yogur de melocotón en un mug que todavía lo conservo. Ella me acompañó, fuimos a la cama, yo puse el mug en el nochero y ella se fumó un cigarrillo. Me dio como recomendaciones de mi hermano, que lo acompañara mucho, de la ropa, que quería que fuera velada, que quería mucha gente en el funeral. Estaba tranquila y terminó el cigarrillo y se bebió el bebedizo, la pócima, ¿no? Y lo que vino ahí fue pues un lapso en el cual fue entrando en el sueño rápidamente, digamos, al lapso en 10 minutos ya estaba dormida profundamente. Obviamente los omníferos y la morfina pues eran potentes, entonces ya lo que vino fue por ahí otros 5 o 7 minutos de una respiración muy agitada, como ronquido casi, como pesada, y cesó. En un momento ya terminó y ya supe que ella había ya saltado el muro y seguía yo. Carlos se quedó en la cama acostado al lado de ella, como una hora. Como diciéndole palabras al oído, mientras se iba enfriando, ¿no? Rápido el proceso de enfriamiento del cuerpo. Eran más o menos la 1:30 de la mañana. Se sentó a escribirle una carta a su hermano Iván, donde le explicaba todo. Después de que terminó la carta, salió a caminar. El barrio, por el estadio, como a despedirme, ¿no? Y ya regresé, oí música, algunas canciones,
Preparó el cóctel y antes de tomárselo, Me paré ante el espejo un rato a mirar y a pensar que todavía yo podía devolverme, ¿no? Yo podía arrepentirme, pero no, ya tomé la decisión y me fui y bebí el vaso, el mug. y se ajustó una bolsa plástica a la cabeza. Había leído que era la manera más certera de morir. Uno se duerme y luego se asfixia. Entendía que tenía 2 minutos de vigilia antes de tener que bajarse la bolsa de plástico. Entonces yo me puse el gorrito y me dirigí directamente a la cama y abracé a mi madre, pensando darle un abrazo, volver a la posición boca arriba y bajarme el gorro, pero no, la abracé y ya, colapso. No alcanzó a bajarse la bolsa. Al otro día, el domingo, a eso de las 12 del día, Iván empezó a sentir muchas ganas de irse a la casa de su mamá. Aquí iban. Entonces llegué a la casa y abrí la puerta. Noté que había unos sobres en la mesa. Los sobres decían para Iván, entonces, pero bueno, no los toqué. Entonces entré al baño, cuando miré la cama y la vi acostada, y miré al lado de ella y estaba mi hermano también acostado con ella. Luego dije, les voy a dejar dormir. Luego ya volví, lo miré otra vez porque me pareció que tenía algo aquí en la cara, algo me pareció raro, y lo miré más detenidamente y como me pareció que tenía una bolsa o un plástico en la cara, y fue cuando me sorprendí, me asusté un poco. Entonces ya me acerqué a mi mamá y la toqué, la llamé y no respondió. Entonces la toqué y noté que estaba muy fría. Y ya cuando vi que no respondía y estaba tan fría, inmediatamente me di cuenta que estaba muerta. Pues yo reaccioné, yo a la mamá, y entonces yo llamé a mi hermano, y mi hermano también se ve que estaba inconsciente. Iván vio algo de sudor en la cara de Carlos y sospechó que estaba vivo. Trató de llamar por teléfono a una ambulancia, pero Carlos lo había desconectado. Bajó donde una vecina y cuando regresó al cuarto, vio que Carlos había bajado la bolsa. Y yo se la subí otra vez, ¿cierto? Se la quité. Pero cuando él hizo eso, ahí sí él entró ya en estado de coma. Los paramédicos se lo llevaron inconsciente al hospital. Iván no entendía nada de lo que había pasado. Primero pensó que su mamá había muerto de forma natural. Por sus problemas de salud, en fin, y probablemente él sufrió un infarto esa noche. Quizá mi hermano lo que hizo fue que después de ver eso se entró en pánico y simplemente no quiso y se suicidó. Pero en un momento dado, cuando ya se habían ido los paramédicos, se sentó a leer la carta que le había dejado Carlos. Así comenzaba. Querido Iván, tiene que ser fuerte. Aquí no hay nada trágico ni dramático. Así que nada de lágrimas, gritos o lamentos. Este acto eutanásico ha sido un acto de amor. Que no se culpe, pues, a nadie. Ha sido una muerte libre, racional y soberanamente elegida. La madre vio cumplido. A los 3 días desperté en el hospital, todo el panorama pues que te puedes imaginar. Pues ya mi madre estaba enterrada y todo, y cargos por homicidio. El día que se despertó era casualmente su cumpleaños. Estaba en el pabellón psiquiátrico, rodeado de abogados y fiscales. Poco después llegó Iván. No hablaron de qué había pasado exactamente, a pesar de que Iván se moría de ganas de que Carlos le contara bien cómo había sido todo, por qué no le había contado. Todo el tema legal estaba empezando, y a Iván le pareció mejor no hacer muchas preguntas. Porque yo dije, ya está él aquí en una situación bien tremenda, esperando un carcelazo bien largo, y yo le voy a sacar esto aquí. Yo creo que debe haber quizá otra oportunidad para yo hacer eso, ¿no? Y esa noche me trasladaron a la cárcel. Carlos celebró su cumpleaños número 43 en el piso de un búnker de la fiscalía, un sótano, donde había 15 o 20 hombres más. Fueron 10 días horribles. Sin embargo, a mí me alegraba saber que mi madre estaba ya muerta, que había descansado ya. Eso decía listo, y si esto se pone muy difícil, yo también pues lo puedo intentar de nuevo. Yo no estaba dispuesto pues a irme a una cárcel 20 años, ni riesgos. Los amigos de Carlos lograron que lo trasladaran a una cárcel de mínima seguridad. Mientras estaba ahí, empezó a recibir muchas cartas de solidaridad. El primero en apoyarlo fue su hermano Iván. Él me mandó una notica el primer día, cuando yo estaba allá en el búnker, diciéndome que él no me dejaría solo, que contara con él.
El proceso legal de Carlos duró casi 9 meses. Cuando se le imputaron los cargos oficialmente, en octubre del 2007, estaba en el pabellón psiquiátrico del hospital. Un defensor público le recomendó que se declarara culpable, pero Carlos no aceptó. Casi 2 meses después de estar en la cárcel, salió por primera vez para ir a la audiencia y oír su acusación. La pena podría llegar a ser entre 33 y 50 años de cárcel. La fiscal afirmó que Carlos había aprovechado el estado de indefensión de Luzmila y le había dado una sobredosis de morfina mientras dormía. Lo que no aclararon fue cómo, si Luzmila estaba dormida, Carlos logró que se tomara la sustancia. La única prueba que estaba usando la fiscalía era la carta que le había dejado Carlos a Iván. La fiscalía le había dado esa interpretación caprichosa, ¿cierto? De que realmente de ahí se podía deducir por algunas palabras específicas que él había usado, de que él había matado y después se había suicidado. Este es Santiago Sierra, uno de los abogados de Carlos. La defensa pidió que se excluyera la carta como prueba, ya que había sido obtenida sin una orden judicial. El juez aceptó la exclusión. Entonces la fiscalía solo pudo contar con las declaraciones de algunos funcionarios, pero ninguno pudo probar que había sido un homicidio. El testimonio de Iván fue clave. Demostró que la madre pues ya no quería seguir viviendo, ya insistentemente se quejaba de que Dios no se acordaba de ella. Aquí, Iván. Lo que pasó con mi mamá no fue un homicidio, ¿cierto? O sea, si uno quiere tanto una persona como él la quería y todo, obviamente no iba a hacerle eso a mi mamá. Simplemente, él siempre quería lo mejor para ella, ¿no? En el juicio también testificaron otras personas, y todos reiteraron que Luzmila constantemente decía que se quería morir. Entonces, hubo muchos medios de prueba que corroboraron que ella sí quería morirse, a pesar de ser una mujer católica, ¿cierto? Y que Carlos Fran empezó a hacer un trabajo pedagógico con ella, con miras a demostrarle que no era inmoral suicidarse en estas circunstancias, ¿cierto? Según Carlos, los argumentos de la fiscalía eran religiosos. Era que esa señora no se podía quitar la vida porque era pecado. Hasta el final esa fue la postura. El alegato final de la fiscalía se concentró en que no había pruebas de la voluntad de Luzmila de morir. No había notas o grabaciones donde manifestara su deseo de suicidarse. Y declaró que la hipótesis de la defensa, de que se trató de una ayuda al suicidio, era una coartada para encubrir el homicidio. La defensa, en cambio, subrayó que Carlos solo facilitó la muerte de su mamá, ayudándola a morir. Pero si uno no es médico, ayudar a otra persona a suicidarse en Colombia es ilegal. Sin embargo, en este caso... El problema es que la legislación colombiana establece que la inducción al suicidio es un delito querellable. ¿Qué quiere decir eso? Que el Estado no puede investigarlo oficiosamente, solo si hay una denuncia. Y como no hubo, caía el caso, porque mi hermano nunca se declaró una víctima, a pesar pues de las presiones de la fiscalía, en fin. Y ya, cayó el caso. El 27 de marzo del 2008, Carlos quedó en libertad. Con el tiempo, Carlos aprendió a vivir sin su mamá. Está bien, tranquilo, y volvió a escribir. Empezó por un libro sobre esta historia. La relación con su hermano está bien, a pesar de que para Iván fue todo muy duro. Eso fue pues para mí algo muy traumático en realidad, ¿no? Es una situación pues de depresión y de nervios y todo en los meses siguientes. Eso fue una cosa terrible. Fuera de lidiar con la muerte de mi mamá, seguir con el problema de mi hermano. Entonces eso eran dos cosas al mismo tiempo. Y eso fue una pesadilla. A veces sintió rabia, pues pensaba que Carlos le debía haber contado lo que planeaba. Pero mientras Carlos estaba en la cárcel, Iván empezó a pensar qué hubiera hecho él. Realmente si mi mamá me lo hubiera pedido, yo realmente no hubiera sido capaz de hacerlo, ¿sí? Porque eso no sé qué es lo que se necesita, si es valor o qué, pero en fin. Pero sí sentí que por lo menos dije, ya por lo menos mi mamá no está sufriendo como estaba sufriendo. Le pregunté a Carlos si creía que su hermano y sus amigos estaban preocupados por él, porque volviera a tratar de suicidarse. Así me contestó. No. Según Carlos, sus amigos saben que él siempre ha disfrutado la vida. Lo que pasa es que como parte precisamente de ese disfrute, no veo por qué hay que pagarlo con una cuota de dolor al final.
ahí yo estaría pues más que dispuesto a salir como siempre he querido salir de la vida, con un buen sabor, porque ese cóctel puede saber muy dulce. Claro, si uno le echa mucho azúcar. Había empezado a dictar clases de lectura en un colegio y pasó de vivir en esa casa grande llena de gente a vivir con su mamá en un apartamento chiquito. No desagradable, pero sí chiquito. Muy diferente a la vida que tenía antes. Ese espacio tan reducido hizo que algo pasara entre Carlos y Luzmila. Ahí yo descubrí que mi madre y yo éramos más como un par de amigos. Entonces lo que se dio entre mi madre y yo al final pues fue una relación digamos que muy dependiente y muy cariñosa. A mí me daba como mucho pesar de ella, ¿no? De su indefensión, de su impotencia. Su hermano Iván había vuelto a Medellín después de 20 años en Estados Unidos. A pesar de que vivía cerca, el que realmente cuidaba a Luzmila era Carlos. Yo era profesor, ¿no? Entonces la vida mía básicamente era las clases en el colegio y cuidarla a ella, estar acompañándola. Pasaba mucho tiempo sola, muy adolorida, empezó pues a complicarse. Todos los días era la quejadera, era como un mantra, ¿cierto? ¿Cuándo te vas a acordar de mí, Diosito? Acuérdate de mí, qué cosa tan horrible, no quiero vivir. Él salía todos los días temprano para el colegio y desde allá la llamaba un par de veces. Normalmente Luzmila se quedaba en la cama hasta las 9 o 9:30. Oía radio y rezaba el rosario. Se levantaba, se bañaba, desayunaba y a veces o se volvía a acostar, dependiendo de cómo se sintiera, o se sentaba al lado de la ventana a recibir sol, sin poder ver casi nada. Carlos llegaba a almorzar. Entonces básicamente las tardes eran o yo quedarme con ella y le leía mucho, le gustaba que yo le leyera, o salir al médico, o a dar una caminada con el perrito, pues y ella. Pero hasta esas caminatas que tanto le gustaban se le volvieron muy difíciles por el dolor que sentía en todo el cuerpo. Para enero del 2007 ya no veía más que manchas, no distinguía detalles, y una de las cosas que más le daba tristeza era no poder verle la cara a Carlos. Ella un día yo abrí la puerta y la oí llorando, sola en su cama. Este es Carlos Fram, un escritor colombiano, y aquí está hablando de su mamá, Luzmila, con quien era extremadamente cercano. En el 2007, Luzmila estaba sufriendo de varias enfermedades, tenía dolores constantes y se estaba quedando ciega. Entonces ya yo me acerqué y ella me dijo llorando, no, yo así tan ciega no quiero vivir, negrito, no quiero y no quiero. Yo le dije, dígame mi negra, que yo hago lo que usted me diga. Bienvenidos a Radio Ambulante, soy Daniel Alarcón. Hoy una pregunta, y es una pregunta bastante complicada. ¿Hay algún caso en el que esté bien ayudar a alguien a morir? Y si sí, ¿bajo qué circunstancias? Nuestra editora principal, Camila Segura, viajó a Medellín para conversar con Carlos. Carlos nació en Sonsón, un pueblito a unas 2 horas y media de Medellín, un lugar en esa época bastante tradicional y católico. El gran trauma de su adolescencia, lo que lo marcaría de alguna manera, fue la muerte de su abuela materna. Carlos tenía como 14 años y a Carmelita, así se llamaba, le dio un cáncer de piel. Ella tenía 85 años y vivía también en Sonsón. Durante meses sufrió horriblemente. No toleraba el contacto con la ropa, entonces la tenían que envolver en plásticos que cuando se los quitaban le arrancaban la piel.
Entonces, todo ese suplicio, ese sufrimiento y ver cómo esta anciana tan querida se iba deshaciendo la piel, ¿cierto? Se iba quedando en carne viva toda. Carlos sentía que no era justo que una persona sufriera tanto y que tuviera que esperar a que le llegara la muerte para descansar. Y muchas veces a lo largo de la vida con mi madre recordamos esa agonía de Carmelita y ambos coincidíamos, pues no vimos nunca sentido a ese sufrimiento de esta mujer. A pesar de que creció en una familia muy católica, a raíz de esta experiencia Carlos comenzó a separarse de la religión. No entendía por qué el catolicismo podía estar en contra de la eutanasia. Cuando se graduó de bachiller, Carlos se mudó a Medellín a vivir con su papá. Poco después le siguieron su mamá y su hermano. Se dedicó a escribir y llegó a publicar un par de libros de poemas. Vivió feliz durante casi 20 años en una casa grande con sus papás y 2 tías. A sus 27 años empezó a trabajar y dejó de escribir. Todo empezó a cambiar en el 2000, cuando su mamá se fracturó una pierna. En un lapso de 2 años, su papá y sus 2 tías se murieron y la salud de Luzmila empezó a deteriorarse. Ya estaba setentona y descubrieron una artrosis y osteoporosis y además empezó a perder la visión rápidamente, 3 enfermedades. Entonces mi madre pasó muy rápido de ser una mujer, pues no diría yo alegre, pero pues una mujer activa y socialmente pues en movimiento, a ser una mujer triste. Carlos quedó solo con su mamá y un perrito.